Oso, Otuguara por emantu, audetumo a mi librito, au cariñacón. Coye tinamore pásporo. Reciban todas y todos un saludo en mi idioma indígena cariña. Mi nombre es Mi Librito y el día de hoy vamos a trabajar un tópico bien interesante como lo es el endorracismo. Vamos a hacer una conceptualización teórica académica para luego vincularlo con la práctica y la cotidianidad. Entonces ya para iniciar en este tema tan importante vamos a hacer un ejercicio de desglose de la palabra. La palabra endo significa y proviene desde el interior, desde adentro, y racismo es la discriminación que se tiene de una persona por pertenecer a un color de piel determinado, a un grupo étnico determinado y a una clase social determinada. Entonces, bueno, entonces en pocas palabras podríamos definir el endorracismo como la autodiscriminación que se hace la persona hacia ella misma, es lo que hacemos hacia nosotros mismos de manera autodenigrante. En términos académicos, citando a la doctora Esther Pineda en su libro Racismo, Endorracismo y Resistencia, definimos el endorracismo como el autorrechazo por la tipología física de un grupo humano impuesto por la colonización y la conciencia. Citando el libro de Piel Negra, Máscaras Blancas de Fanon, se entiende el endorracismo como la interiorización de los prejuicios y las cargas peyorativas de un origen étnico determinado, ¿no? Es esa reproducción. Entonces, ya teniendo claro este concepto a nivel teórico, vamos a vincular el concepto del endorracismo, de cómo se lleva a cabo en nuestra cotidianidad el endorracismo. Entonces, pero para hacer ese ejercicio también tenemos que hacer una mirada sociohistórica de cómo estaban conformadas para el tiempo de la colonia las clases sociales. Recordemos la pirámide pictográfica social, en donde mediante una bula papal fue que se reconoció que los pueblos indígenas tenían alma y ascendieron al último escalafón de la pirámide social. Igualmente los afrodescendientes. Pero ¿cómo era ese ascenso social de los pueblos y comunidades indígenas o de los afrodescendientes para ascender socialmente? Era a través del emparentamiento con los blancos. Era su única forma de ascenso social, ya que si los indígenas se emparentaban y se casaban entre indígenas o con afrodescendientes, se retrocedía o no había ningún avance. Entonces, por eso es muy común escuchar cuando repetimos de manera errónea: tienes que casarte con un blanco para que mejores la raza. Este ejercicio, esta frase está estrechamente ligada a ese ejercicio sociohistórico que acabamos de ver de cómo estaban conformadas las clases sociales, y por ello se refería de que el ascender socialmente estaba vinculado estrechamente con los blancos, con el grupo de poder. Entonces vamos a trabajar también con esa categoría de los grupos de poder, de estereotipos y estigmatizaciones que se dieron producto de la colonia española y que aún en nuestra cotidianidad reproducimos. Y al reproducir, ¿qué estamos haciendo? Validando. Y al validar, ¿qué estamos haciendo? Legitimando de manera muy sublime, que a veces se siente hasta como camuflajeada, porque es una forma de introducir el endorracismo sutil, ¿no? Entenderlo como algo sutil. ¿Para qué? Para que por medio de una práctica inconsciente o consciente se reproduzca. Y aquí cito a Bourdieu en lo que él habla, la violencia simbólica. La violencia simbólica habla justamente de esas estrategias que se introducen en la parte cultural de manera inconsciente, de forma que al dominado no le quede más que reproducir una cultura que no es la de ella e interiorizarla como lo que es lo propio, ¿no? Entonces, bueno, eso es la primera aproximación teórica que quiero hacer acerca del endorracismo. Es también vincularlo, por supuesto, a lo que es el concepto de la identidad cultural. Voy a citar aquí a Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, en donde él dice que unas naciones se especializaron en ganar y otras naciones se especializaron en perder. Cuando habla de esas naciones que se especializaron en perder, habla de América Latina, que en ese proceso de nosotros perdimos hasta el derecho de llamarnos americanos, ¿no? También está la distinción de primer mundo, segundo y tercer mundo para referirse hacia el continente latinoamericano. Entonces, bueno, en ese proceso de perder que hablaba Eduardo Galeano, los pueblos y comunidades indígenas y los afrodescendientes empezaron a hacer prácticas autodiscriminatorias, en donde es importante hacer el trasfondo de esas frases que están arraigadas en nuestro imaginario social y colectivo, para cuestionarlas y desmitificarlas y derribar esos viejos paradigmas, ¿no? Es muy común también decir, yo le digo a ella así de cariño, ella es la india esa, ella es una salvaje, se me salió el indio, para decir que a veces no entendemos alguna situación específica. Se me salió lo salvaje, para referir de manera despectiva al indígena. O ella tiene el cabello malo,
para referirnos hacia los afrodescendientes cuando tengo el cabello rulo. Entonces, ¿qué hago? Hago un proceso social de blanqueamiento que también está estrechamente ligado a ese ejercicio que hicimos sociohistórico del ascenso social, ¿no? Entonces es ese concepto que tenemos que fortalecer de la identidad cultural a través de la educación. ¿Por qué? ¿Por qué digo a través de la educación? Porque si bien es cierto, a través de nuestros diferentes procesos de socialización, ya sea en la educación no formal, en nuestras casas, o en la formalidad ya, cuando comenzamos el preescolar, la primaria, el liceo y la universidad, vamos construyendo nuestra subjetividad, vamos sí, haciendo esos constructos sociales acerca de lo que es bonito, de lo que es feo, de lo que es bueno y de lo que es malo, y por supuesto ya teniendo unos cánones preestablecidos, se repite entonces y se reproduce y se legitima esos conceptos despectivos acerca de la inferiorización de una raza sobre otra para referirse al indígena y al afrodescendiente. Está estrechamente ligado, por supuesto, a la colonización, en donde el dominador es el que marca la referencia, es el que marca la pauta, es el que dice cómo va el cabello, cómo va la estética, cómo se debe expresar la persona. Y cuando ya no es así, cuando la persona toma esos elementos del español, por supuesto, enajena la personalidad y toma esos elementos de otra cultura como propio. También se habla del término malinche para referirse a una mujer indígena mexicana que se enamoró de Cortés y ayudó a Cortés a que el pueblo mexicano se subyugara a él. El término malinche entonces se usa en México para referir a justamente la desaprobación de lo propio por lo extranjero. Entonces, bueno, es muy importante trabajar este concepto de identidad cultural a través de la educación, y ahorita que toco el término de la educación, vamos a referirnos con la educación intercultural bilingüe que se está llevando en los pueblos y comunidades indígenas, hacer ese acercamiento y esa aproximación, porque cuando el indígena o el afrodescendiente no se ve identificado en esos cánones que están preestablecidos de lo que es la belleza, cuando yo me miro al espejo y no me reconozco en mi ser, sino justamente en el parecer al otro, entonces yo imito, yo alieno, yo me adecuo a esa cultura de poder para yo poderme sentir que tengo un reconocimiento social. Entonces, el endorracismo también trata de justamente el racismo que se hace entre pueblos y comunidades indígenas. Es muy común decir, bueno, yo soy indígena, pero ella es mucho más indígena que yo. Yo recuerdo una situación con unos hermanos bolivianos en donde uno se estaba burlando del otro y le decía, es que tú eres más indio que yo, porque él tenía la fisionomía particular más marcada que el otro. Entonces, haciendo justamente esa carga despectiva y, por supuesto, esas palabras semánticas que están también arraigadas en cuanto nos referimos a un indígena. Lo que pasa es que en esta pequeña aproximación se está haciendo este tema de carácter virtual, pero cuando se hace de manera presencial, yo le pregunto a los presentes, ¿qué piensan ustedes cuando se habla de un indígena, ¿no? Entonces las cargas van hasta de analfabeta, personas que no tienen conocimiento, personas salvajes, toda una estigmatización negativa acerca de lo que es el indígena. Entonces hay que avanzar, hay que deconstruir esos procesos que están arraigados, por supuesto, como ya lo vengo refiriendo, producto de la parte social, y yo quiero citar a Pierre Bourdieu aquí cuando le habla de la violencia simbólica, que se introduce de manera inconsciente para reproducirlo en diferentes roles de la sociedad. Y bueno, creemos entonces que eso es lo valeroso, lo propio. Entonces, bueno, el concepto de la identidad cultural que se está trabajando en la educación intercultural bilingüe dirigido hacia los pueblos y comunidades indígenas fortalece de manera positiva el aporte de los pueblos y comunidades indígenas a la historia venezolana, el aporte de la afrovenezolaridad también en nuestra cultura, y de tener esos elementos como positivos, porque incluso hay unas frases muy comunes en donde dicen el blanco con bata doctor, el blanco con negro chichero. Entonces son esas cargas despectivas que se dicen de manera jocosa, a manera de chiste, porque es una estrategia discursiva de introducir el endorracismo para repetirlo y validarlo, para repetirlo, validarlo y legitimarlo. Legitimar esa creencia errónea de la superioridad de una raza sobre la otra, que fue producto, por supuesto, de la colonización. Entonces, bueno, quiero hacer este énfasis en lo de las estrategias discursivas del endorracismo. Queremos hablar también de la educación intercultural bilingüe como herramienta eficaz para combatir esos modelos ya preestablecidos, esos conceptos ya preestablecidos, esos cánones de belleza ya preestablecidos, cuestionarlos
desmitificarlos para poder avanzar, ¿sí? Para poder avanzar en nuestro imaginario colectivo, en nuestro imaginario social y hacer ese desarraigo con esas prácticas negativas de repetir inconscientemente lo que es el endorracismo y el racismo en su máxima expresión. Se dice que el racismo es una llaga de la humanidad, pero no debemos conformarnos con tal frase. Por el contrario, debemos adentrarnos, buscar minuciosamente cuáles son esas prácticas que yo puedo tener internalizadas, y eso se hace como un ejercicio individual. En primer lugar, ¿no? Identificarlo como algo erróneo, como un sujeto en donde yo creo que puedo dominar, en donde la hegemonía me dice, lo hegemónico me dice que es el grupo de poder, y el grupo de poder estaba estrechamente vinculado con unos cánones establecidos, como ya lo digo, que era el español, el blanco, esos ojos verdes. Entonces, por supuesto, el concepto de belleza y la subjetividad que nosotros podemos ir construyendo tiene que hacerse vinculado estrechamente a la identidad cultural para poder avanzar y derribar esos viejos paradigmas o esas viejas costumbres en donde nosotros no identificamos el repetir estas frases en nuestra cotidianidad como endorracismo. Entonces, bueno, esto es un ejercicio, una pequeña aproximación teórica que quiero hacer para traer a cotación a la palestra esos elementos con los que nosotros trabajamos de manera inconsciente, porque hay otros medios de aprendizaje como lo es la televisión, en donde se reproduce casi siempre el papel en las telenovelas del indígena y del afrodescendiente como la servidumbre, y es creer entonces en ese indígena y en ese afrodescendiente que siempre está inferior, siempre está al servicio del otro. Entonces, bueno, desconstruir esos procesos, esos conceptos, el estigma, el estereotipo de lo que debe ser un indígena, de lo que yo me imagino que es un indígena como negativo, como una persona analfabeta, incluso todavía algunas personas tienen esa carga conceptual, y avanzar a través de esa educación en los diferentes niveles para nosotros poder cuestionar, dar la crítica, dar esa apertura a ese imaginario colectivo que es parte de nuestra historia. El indígena y el afrodescendiente forman parte de nuestra historia, y por lo tanto debemos tenerlo como elementos y modelos positivos para poder tenerlos arraigados en nuestra identidad cultural. Cuando yo no me identifico con un grupo, entonces yo, por supuesto, estereotipo, hago burlas, hago comentarios fuera de lugar o contextualizados en lo que fue en un momento la colonia española para reproducir esa interiorización. Entonces eso es importante que se dé, porque nuestros niños, niñas y adolescentes está ese proceso de la aculturación y de la transculturización, de cuáles son los modelos positivos, qué es lo que está, digamos, icónicamente de moda, cuál es el concepto preestablecido de belleza. Entonces se trata de visibilizar esos elementos de la parte indígena como positivos. Entonces también hago referencia al término Malinche, que Malinche era una mujer indígena que se enamoró de Cortés en México, y Malinche ayudó a que el pueblo mexicano se subyugara y fuera parte de la colonia española. Entonces en México se utiliza el término Malinche para referirse a la preferencia de lo extranjero por lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero traer a cotación aquí un poema de Gustavo Pereira, que él lo denominó en su titulación Sobre Salvajes, ¿no? Yo me voy a permitir leerlo, y dice así: los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriche checatú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas enuparupue, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón le dicen yeguanenapue, que quiere decir semilla del vientre. Los guarajos del delta del Orinoco dicen mejocojoqui para referirse al sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen majocaraiza, que significa mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen emoniquitane, que quiere decir perdonar. Tienen tal confusión de sentimientos que para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, y para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda buena razón los buenas gentes que somos le llamamos salvajes. Entonces, bueno, traigo a acotación este poema justamente para reflexionar acerca de ese preconcepto establecido que hay, de ese estigma social que hay acerca del indígena como un salvaje. Y por supuesto Gustavo Pereira hace aquí una dicotomía bien interesante acerca del término salvaje, pero para justamente visibilizar y magnificar lo hermoso de la carga idiomática, que siquiera a la traducción del castellano las palabras se quedarían cortas. Entonces es valorar, visibilizar todos esos elementos positivos
de nuestra cultura aborigen, de nuestra cultura ancestral, como positivo, ¿no? Quiere decir entonces que a pesar de los 500 años o más de 500 años de resistencia, no de dominación, de resistencia, porque el hecho de que yo esté aquí, que hable el idioma y que eso se esté dando en pueblos y comunidades indígenas, quiere decir que nosotros resistimos y que tenemos todavía nuestra organización sociocultural vigente, con nuestros rituales, con nuestras formas nuestra cosmovisión sociocultural de ver el mundo. Entonces es incorporar esos elementos de los pueblos y comunidades indígenas a todos los niveles de la educación. ¿Para qué? Para poder derribar esos paradigmas que están establecidos en nosotros. Entonces, Yuspua, gracias por la invitación, y cualquier duda, sugerencia, espero poder profundizarla un poco más en otra aproximación teórica que se tenga acerca del endorracismo. Gracias.